a todos, mi nombre es Oscar Gómez, estudiante de la UNAD. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes un tema que es muy importante y que es muy relevante para todos. Hablo específicamente sobre el tema de la corrupción. La corrupción es un fenómeno que azota la economía de los países y que también azota la confianza de las personas. Es por ello que se convierte en un compromiso de todos luchar y combatir la corrupción. Sabiendo que la corrupción azota la economía de los países y la confianza de las personas, se puede decir que también azota el bienestar y la calidad de vida de las personas, porque a la final son recursos públicos que no se destinan de manera apropiada y que terminan en las manos de personas inescrupulosas que no le dan buen uso. De este modo, las personas no pueden tener acceso a los principales sistemas de abastecimiento, tales como la educación, la salud, vivienda, saneamiento básico y otros. Es por ello que la corrupción nos involucra a todos y es compromiso de todos luchar para poder erradicarla. De este modo, mi principal objetivo en este video es mostrar una posible solución a cómo combatir la corrupción y principalmente una posible solución sobre cómo lidiar con el caso específico de corrupción, el caso Odebrecht, un caso que ha sido muy relevante en estos tiempos y en el cual se ven involucrados muchos dirigentes políticos. Sin más preámbulos, entonces voy a presentar mi posible solución a ese inconveniente que yo considero que si se trabaja como un conjunto y como un sistema integral, es posible garantizar que se acabe y se pueda combatir efectivamente la corrupción en nuestros tiempos. A nivel general, para combatir la corrupción, desde mi punto de vista personal, considero que se deben aplicar tres elementos fundamentales, tres elementos que deben funcionar como un sistema integral, cada uno de ellos interdependiente del otro, para que se pueda garantizar la abolición o erradicación de ese fenómeno que azota nuestros tiempos. El primer elemento fundamental que yo considero se debe aplicar y se debe trabajar arduamente sobre él es la educación. El segundo elemento considero que es la creación de un sistema rígido anticorrupción que sea a nivel nacional y que involucre diferentes entidades que trabajen de manera impecable y que trabajen de manera ardua para luchar contra los principales actos de corrupción. Y finalmente considero que se debe trabajar además en la ética profesional, siendo este un tema importante en cada una de las personas. La educación es una herramienta transformadora que permite que las personas se puedan moldear bajo bases morales y éticas. Es por eso que se hace muy importante que desde el seno del hogar los padres eduquen a sus hijos y les instruyan sobre lo que es correcto y lo que se debe hacer. De este modo se puede contribuir significativamente a que en las sociedades los individuos actúen de manera diferente. Y aunque esto no garantice totalmente que sea así, es un gran aporte para que los individuos desde su juventud o desde su infancia puedan crecer con esas bases morales, puedan ser criados bajo principios y que finalmente puedan aplicar todo eso que se aprendió en su vida cotidiana y puedan contribuir a ser personas honestas y a combatir la corrupción. Además de la educación que se recibe desde el seno de nuestro hogar, la educación que recibimos en los centros de formación tales como las escuelas, los colegios, las universidades, institutos y otros, también constituyen un factor fundamental para que las personas y cada individuo se pueda concientizar sobre la importancia de combatir la corrupción. Es por ello que se debe trabajar de manera estricta y rígida la educación para todos los individuos. ¿Y por qué no aplicar una estrategia diferente? ¿Por qué no aplicar clases donde se enseñen y se estudien casos específicos sobre esos temas que azotan la economía y la confianza de las personas y se empiecen a buscar posibles soluciones a ello? De ese modo los estudiantes van creando esa capacidad, van creando esa habilidad de entender los grandes prejuicios
y es muy probable que a largo plazo ellos no sean involucrados en esto sabiendo las consecuencias que eso podría tener. Entonces, en ese orden de ideas, se debe seguir trabajando en la educación, se debe seguir transformando a las personas y se debe seguir induciéndolos a hacer prácticas honestas y al mismo tiempo enseñarles cuáles son las principales consecuencias de hacer cuando se incurre en ese tipo de actos. El segundo elemento fundamental sería la creación de un sistema anticorrupción. Este sistema sería rígido y demasiado estricto para poder combatir efectivamente la corrupción. Este sistema además sería algo como la unión entre varias entidades, desde las cuales se pueden destacar los tribunales de justicia, los entes de control tales como las fiscalías, policías, entes de vigilancia y control como la DIAN, y finalmente y no menos importante, la participación de la comunidad a través de veedurías o cualquier otro ente legal que les permita también participar activamente en la supervisión, control y seguimiento de las principales obras. Para que el accionar del sistema anticorrupción sea efectivo, personalmente considero que se debe realizar reformas en la justicia. Estas reformas tienen que ver específicamente con los castigos que se aplican. En la actualidad considero que los castigos que se aplican para las personas que cometen actos de corrupción tales como el soborno, la malversación de los recursos, el enriquecimiento oculto, colusión, nepotismo, complicidad u otros, realmente sus castigos son muy flexibles, lo que en mi punto de vista sería como un incentivo a esas personas para que continúen en ese accionar deshonesto. Es por eso que se hace importante ese cambio estricto en el sistema de justicia. Considero que las personas que incurran en estos actos deshonestos deben ser castigados fuertemente por la ley. De esta manera se envía un mensaje indirecto a las demás personas que pretenden también seguir con esa misma tónica de repetir actos y de atentar contra los recursos públicos, la confianza de las personas y finalmente su calidad de vida. Deberíamos encarcelar a todos los involucrados o implicados en estos asuntos. Para ello, el Sistema Nacional de Anticorrupción, a través de las entidades de control como la policía, la fiscalía y la DIAN, van a empezar el proceso de investigación para ver cuáles son las personas que están implicadas en esos actos. Después de haber recolectado la información y tener las pruebas coherentes, se deben llevar a casos, deben ser juzgados, deben ser encarcelados, pero además de eso, ese encarcelamiento debe ser por mucho tiempo, hay que ser muy rígidos en esa parte. Y además de eso, se debe obligar a esas personas a que canten sobre quiénes más están implicados. Cuando se haya hecho toda la investigación pertinente y se haya detectado cuáles son las personas que están implicadas en estos tipos de actos de corrupción, el paso a seguir sería someterlos a la nueva justicia. Esa nueva justicia esta vez será más rígida, los enviará a la cárcel, ellos pagarán demasiado tiempo en la cárcel y de este modo ellos van a indemnizar el daño que han causado y van a pagar todo el dinero que se robaron. Yo considero que esa medida es fuerte, pero al mismo tiempo se envía un mensaje directo a todas las personas que pretenden seguir cometiendo esos actos para que vean las nuevas consecuencias y realmente vean la seriedad del asunto, porque realmente el tema de la corrupción es un tema muy fuerte que azota mucho la economía, la calidad y el bienestar de todos nosotros. Por su parte, las comunidades y la ciudadanía en general también juegan un papel fundamental en la búsqueda y la vigilancia del principal accionar administrativo de las personas y de los gobiernos como tal. Es por esto que la ciudadanía debe también trabajar de manera coordinada en esa supervisión a través de las veedurías, que son simplemente entidades legales que permiten a una comunidad como tal estudiar, supervisar y controlar
los principales actos administrativos que se realizan alrededor de ellos. Si la comunidad, sabiendo que la corrupción es un fenómeno que azota fuertemente su bienestar, su calidad de vida y no le permite el acceso a los principales beneficios, entonces se convierte en un gran compromiso que cada persona sea consciente, no hacernos los oídos sordos, no abstenernos a ellos, sino por el contrario, tener la voluntad de vigilar y de propender por esa supervisión que finalmente nos va a permitir seguir creciendo significativamente, seguir mejorando la calidad de vida, lo que se traduce a la final como un bienestar colectivo. Finalmente, si todas las partes y las entidades que están involucradas en este sistema anticorrupción trabajan de manera impecable, de manera ardua y se comprometen en la lucha contra la corrupción, es muy probable, es muy posible que se pueda combatir eficientemente y se pueda abolir ese fenómeno que azota a las sociedades. La invitación es que si esta medida se aplica, entonces se debe trabajar de manera coordinada y todas las partes deben estar comprometidas en la lucha. Finalmente, y no menos importantes, se debe trabajar en la ética profesional. Como lo mencionaba Antanas Mockus hace unos años en un debate, es importante combatir la impunidad moral, porque simplemente las personas están realizando actos de corrupción y no sienten ningún grado de culpabilidad, no sienten conflicto moral. Lo que se podría entender como que ellos creen que lo están haciendo de manera correcta, que es bueno lo que hacen. Entonces, es importante luchar contra esa impunidad moral. Y una de las maneras más eficientes para luchar contra eso es a través de la ética profesional. Con la ética profesional se buscaría incentivar que las personas actúen de manera transparente, de manera coherente, de manera honesta, de manera apropiada y que se llenen de fundamentos y bases morales y éticas que le permita discernir y actuar de la mejor manera. Que más que actuar por un interés particular, siempre se propenda por el interés colectivo y el bienestar de las comunidades. De este modo podemos observar que si se trabajan los tres elementos fundamentales como un sistema integral, un sistema que sea coordinado, la educación, el sistema anticorrupción y la ética profesional, con esos tres factores se puede garantizar y se puede combatir efectivamente la corrupción. Como pueden observar, esto es un trabajo que se realiza entre muchas partes. Hay muchas partes involucradas en este compromiso. Es por ello que se debe realizar de manera coordinada e impecable y que finalmente esto garantizará que se pueda luchar contra ese fenómeno de la corrupción que azota fuertemente a las personas, su confianza, su bienestar y finalmente su calidad de vida. Para el caso de corrupción específico Odebrecht, se deben entender algunos aspectos. Primero, a la hora de combatir la corrupción, yo podría decir que se deben hacer de dos maneras. Primero, tomando unas medidas preventivas y segundo, tomando unas medidas correctivas. Para el primer caso de las medidas preventivas, son las medidas que mencioné anteriormente. Trabajar en la educación, trabajar en el sistema anticorrupción, trabajar en la ética profesional durante el transcurso y el desarrollo de cada individuo como tal. Si nosotros trabajamos de manera consciente e incentivamos a que las personas se formen bajo esos criterios y principios morales, entonces de esa manera podemos contribuir a que en un largo plazo ellos no actúen de esa manera. Estamos previniendo que eso ocurra. Sin embargo, en el caso de Odebrecht, siendo un caso de corrupción que ya está hecho y que hay muchas personas implicadas en ella, considero que la posible solución a esa problemática sería la siguiente. Las acciones correctivas y la posible solución a este caso de corrupción específico, el caso Odebrecht, tendría mucho que ver con los principales entes de control y vigilancia, tales como las fiscalías, las policías y cualquier otro ente de inteligencia. Ellos van a empezar ese proceso de investigación impecable y rígida
donde deben determinar cuáles son los principales individuos que están involucrados. Después de haber estudiado e investigado su nivel de complicidad y el daño que han causado, entonces van a ser sometidos a la justicia, van a ser encarcelados, y supongo que este encarcelamiento debe ser por mucho tiempo, porque la idea es enviar un mensaje a las otras personas de que realizar este tipo de actos es simplemente atentar no solamente contra el gobierno, sino con la calidad de vida y el bienestar de muchas personas. Entonces se deben encarcelar. Además de eso, se les debe obligar a que sigan confesando sobre quiénes más están implicados para, en ese orden de ideas, limpiar y descontaminar la sociedad. Se deben además obligar a que repongan el daño causado, que indemnicen, que repongan todos los recursos que robaron. Ese tipo de medidas considero que sería eficiente para enviar un mensaje claro y para que esas personas tomen conciencia del gran daño que han causado, y asimismo las otras personas que pretenden realizar ese tipo de actos también tengan la conciencia de que lo que van a hacer trae grandes consecuencias. Finalmente, a manera de conclusión personal, considero que la mejor manera de combatir la corrupción sería aplicando de manera coordinada y consecuente los tres elementos antes mencionados: la educación, el sistema anticorrupción y la ética profesional. Tengo la certeza de que si se trabaja arduamente sobre la aplicación de esos tres elementos, se puede lograr la erradicación de la corrupción. Cada uno de ellos es un factor fundamental para acabar con la corrupción. La educación es demasiado importante y contribuye a que las personas se formen y se moldeen bajo principios éticos y morales. La rigidez del sistema anticorrupción permite enviar mensajes claros, permite enviar y tomar medidas correctivas sobre aquellos que pretendan realizar este tipo de actos deshonestos. Y finalmente, y no menos importante, la ética profesional. La ética es, durante el desarrollo de este curso he aprendido que es demasiado importante, porque las personas como tal, cada individuo debe tener la potestad de autorreflexionar y de observar el alcance de su accionar, el daño que puede ocasionar. De este modo es importante que cada persona reflexione sobre sus propios actos, que sienta cuando haya cometido un error, que pueda reflexionar sobre ello, que conozca las consecuencias de este tipo de actos que atentan contra las sociedades. Finalmente, la aplicación de esos tres elementos considero que es la mejor herramienta para combatir y luchar contra este fenómeno que azota nuestros tiempos, el fenómeno de la corrupción. Muchas gracias por su atención y espero escuchar sus comentarios sobre el tema.